Buenísimo, pues vamos a empezar entonces para no perder más tiempo. Buenísimo. Entonces, si se recuerdan, esa es la norma que tenían que haber descargado para tenerlo a mano para esta clase. Eh, y los capítulos que queríamos que leyeran, que quería que leyeran, disculpen, era justamente el capítulo 2 de cargas muertas, que describe básicamente, es como un poco de continuidad a lo que se vio ¿cómo se llama? En el video. Eh, ¿Qué tipos de cargas muertas existen o qué es lo que hay que considerar ya en la norma estructural, digamos? Y cargas vivas y en el capítulo 2 pues también habla de sobrecargas muertas, de qué es lo que vamos a hablar ahorita. Pues en resumen, básicamente las cargas muertas son las cargas debido al mismo peso de la estructura. Bueno, antes de empezar, si en algún momento me corto o si en algún momento me escuchan que ya no estoy hablando, bombardean el WhatsApp, bombardean el chat, llamen si creen que se cortó algo, porque digamos de que no hay pausas en la clase, ¿verdad? O sea, si estoy pausando o si ya no estoy hablando es porque me desconecté. No pueden escuchar. Ya vieron que iba a pasar lo mismo después. ¿Los demás sí pueden escucharme? Yo sí, genial. Bueno. Bueno, quizás es Sí, yo problema sí lo escucho. de volumen, Luis. Sí, de plano solo lo tiene en mute o algo así. Em, pues buenísimo, pero sí, si en algún momento me corto, si en algún momento ya no me escuchan hablando por un par de minutos, eh, bombardeen el WhatsApp, aquí lo tengo esta vez por cualquier cosa, bombardeen el chat. eh, es que creo que no le dice permiso en algo que decía macro de audio o algo que se llama. Eh, Sí, podrías intentar eso, Pablo. O no sé si eso fue para mí, pero yo creo que no. Bueno, aquí no aparece el volumen. Bueno, salió. Pero sí, no aparecía la opción de mute. Quizás no tenía conectado un audífono. Pero buenísimo. Sí, si me corto, bombardeen en WhatsApp, bombardeen el chat, llamen. No dejen pasar la media hora como la vez pasada. Em, pues buenísimo. Entonces, hoy empezando con esto, entonces el capítulo 2 realmente solo habla de cargas muertas y sobrecargas muertas, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Qué es lo que hay que considerar? Y todo eso. Y como estábamos diciendo, las cargas muertas, pues básicamente es el capítulo. Básicamente son los pesos propios de la estructura. Es decir, si, voy a aceptar. Si el edificio o una casa está hecho de puro concreto reforzado, digamos, entonces, pues, una de las cargas que ese edificio tiene que resistir es ese mismo peso propio, ¿verdad? Si el edificio o casa está hecho de mampostería o de acero estructural, pues ese mismo peso es algo que ellos tienen que resistir. La sobrecarga muerta, que ya es por aquí, cargas muertas superpuestas. ¿Qué es esto? Otra forma de decirlo es sobrecarga muerta. Esto. Ya es las cargas que no son debido a la mera estructura, digamos. Es decir, son todos los muebles, o son todos los azulejos, o los cielos falsos, o cualquier instalación como instalaciones hidráulicas, digamos, en los baños, toda la tubería, todo eso aporta peso, que al final de cuentas tenemos que tomar en cuenta, pero no son necesariamente del peso propio del concreto o del bloque o el acero, sino que son adicionales ni que son semipermanentes, ¿verdad? Son cargas que prácticamente siempre van a estar ahí, pero no es la misma estructura, ¿verdad? Eh, y de ahí con las cargas vivas, pues eso es nada más que simplemente las cargas que son dinámicos o las cargas que son
que cambian mucho. Lo más común es la carga de las personas que están caminando ahí, digamos. En una casa pues puede haber una familia, si tiene una pérgola puede llegar a tener una fiesta, digamos, y puede haber mucha gente en esa pérgola. Entonces, esa pérgola, ese voladizo tiene que estar diseñado para resistir esas cargas. Si estamos en un centro comercial, pues la losa del centro comercial va a tener bastante carga por los cientos de personas o incluso miles de personas que pueden estar en esas losas. Eh, pero no se limitan solo a carga de personas, sino que también en las torres de parqueo, por ejemplo, la misma carga de los vehículos es una carga transitoria porque se está moviendo, ¿verdad? Es casi que vibratoria. Esa carga de los vehículos también se clasifica como una carga viva. Entonces, prácticamente son las cargas que se producen por la ocupación de la estructura. Entonces, hoy lo que vamos a ver es justamente eso. Vamos a entrar a ver un poco de cómo es de que se calcularía estas cargas muertas, sobrecarga muerta y vivas, y hacer que ustedes miren de que no es nada fuera del mundo, ¿verdad? Entonces, quizás antes solo voy a eh, eh, hacer un pequeño ejercicio por si alguien no se recordaba. Eh, Cómo calcular un volumen, por ejemplo, que es algo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, si tienen un cubo que mide 1 metro por 1 metro por 1 metro, pues el volumen de este cubo básicamente va a ser, y si yo nombro los lados como esto, básicamente va a ser A por B por C. Y en este caso 1 por 1 por 1 me va a dar 1, y en unidades metros cúbicos, porque estamos describiendo algo en 3 dimensiones, ¿verdad? Voy a abrir el chat aquí por cualquier cosa. Ahí estamos. Estamos describiendo algo en 3 dimensiones. Entonces, si estamos viendo algo en planta, como una pizza, por ejemplo, pues viéndolo solo en 2 dimensiones, eso es área, pero ya multiplicándolo por el espesor, ya dándole esa tercera dimensión, eso es lo que llamamos volumen. Entonces, si esto, en vez de eh, medir 1 metro de altura, lo agrandaríamos y ahora tiene 2 metros de altura, pues ese volumen igual va a ser A por B por C, y eso va a ser 1 por 1, 1 por 2, 2. 2 metros cúbicos. Entonces eso es el volumen, perdón. Simplemente el espacio que ocupa cierto objeto. Y la densidad, pues básicamente es la cantidad de materia que existe en ese cubo. Es básicamente el peso por volumen unitario, digamos. Entonces, cada cosa tiene diferente densidad. El agua es 9.81 kilonewtons por metro cúbico, por ejemplo. El concreto tiene otro peso, una roca tiene otro peso, nosotros tenemos cierta densidad. Eh, entonces, si nosotros quisiéramos calcular el peso, por ejemplo, de un iPhone o un Huawei, prácticamente tomaríamos la densidad de ese objeto, que es peso por volumen unitario, lo multiplicamos por el volumen, porque es la cantidad de área que tiene, cantidad de materia, y eso nos va a dar el peso propio. Entonces, si este cubito, digamos, pesa 10, no, mejor uso sistema métrico porque está mal, 10 kilogramos por metro cúbico, lo que está diciendo esta densidad es de que por cada metro cúbico de material, si yo lo peso, va a pesar 10 kilogramos. Y yo ya sé de que el volumen de mi bloquecito es 2 metros cúbicos. Tengo 2 metros cúbicos de este material. Entonces, si yo quisiera calcular el peso de esto, pues prácticamente solo sería la densidad por el volumen, que en este caso es 10 kilogramos por metro cúbico, y nosotros tenemos 2 metros cúbicos, pues yo sé que esos y esos cancelan, ¿verdad? Y 10 por 2 es 20, entonces yo sé que el peso de este bloque va a ser 20 kilogramos. Ya, nada más, así de sencillo. Eh,
¿Hay alguna pregunta con esto? Porque vamos a usar este pequeño concepto ahorita para calcular algunas cargas muertas. ¿Sí se logra entender? Buenísimo. Ok. Entonces, vamos a empezar. Digamos que tenemos una losa. Y una losa es básicamente una placa, digamos, una placa, un rectángulo, un sólido de concreto, o sea, cual sea el material. Una losa, pues puede ser el entrepiso, puede ser el techo o puede ser el mero piso, ¿verdad? Pero prácticamente cuando uno lo mira, una losa es nada más que un cubo, solo que en estos casos es un cubo un poco aplastado porque tiene muy poco espesor. Tienden a estar entre 10 centímetros hasta 20, 25, 30 centímetros de espesor. Eh, y como está hecho de concreto, es un peso, tiene una densidad que nosotros ya conocemos. Entonces, por ejemplo, esta losa está en los ejes perdón, está dentro de los ejes A y B, que son esto. ¿Saben qué? Voy a agregar otro. Que es esto y esto, los ejes A y B, y también por los ejes 1 y 2. Es decir, es un rectángulo, ¿verdad? Porque entre el eje A y B hay 3 metros de distancia y entre el eje 1 y 2 hay 4 metros de distancia. Entonces es un rectángulo. En planta es un rectángulo. Y como se puede ver en esta foto, eh, el espesor de esa losa es 10 centímetros. Es decir, no tengo una regla, pero 10 centímetros básicamente esto. Es buen espesor. De hecho, la mayoría de los proyectos salen con losas de 10 centímetros, por lo menos en proyectos residenciales, casi siempre van a ser 10 centímetros, ¿verdad? Ya para edificios comerciales suben a 12 centímetros, 15 centímetros, pocas veces hasta 20 centímetros, pero generalmente en casas las losas van a tener 10 centímetros de espesor. Entonces ya sabemos las dimensiones de esta losa. Tiene 3 metros por 4 metros en planta y tiene 10 centímetros de espesor. Entonces lo que nosotros queremos calcular en esto es básicamente el peso de esta losa, que por supuesto si hubiese, voy a aceptarlos, que por supuesto si hubiese una columna en cada esquina, ¿verdad? Voy a aceptarlo también. Ahí estamos. Si hubiese una columna en cada esquina, pues claramente estas columnas tendrían que resistir la carga de esta losa, ¿verdad? Tendrían que cargarlo. O si tuviéramos muros a lo largo de ello, pues los muros tendrían que cargar estas losas. O si tenemos vigas entre las columnas, formando un sistema de marcos, pues las vigas y las columnas son las que tendrían que resistir este peso. Ahorita van a ver que las losas de concreto son muy pesados, entonces sí son cargas que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de diseñar, ¿verdad? Y incluso si uno quiere usar voladizos un poco más grandes, pues estos pesos son bastante difíciles resistir. Entonces, iniciando, al igual que la vez pasada, si recordamos que cuando calculamos el peso de este cubito, pues no hicimos nada más y nada menos que calcular el volumen del cubo y conociendo la densidad de ese cubo, es decir, el peso por volumen unitario, simplemente multiplicamos esa densidad por el volumen y ese resultado lo que nos da pues es el peso. Entonces lo podemos repetir exactamente igual con esta losa. Entonces, si miramos de que el área en planta, para ponerlo en blanco, el área en planta es esto, 3 metros y 4 metros. Entonces, eh, haciéndolo como por pasos para que quede un poco más claro, el área de esta losa en planta, voy a aceptar a Javier, el área de esta losa en planta pues justamente va a ser, uy, entran los más, ahí está.
Va a ser justamente los 3 metros que tenemos aquí, multiplicado por los 4 metros que tenemos en la otra dirección, que va a ser esta área que tenemos acá. Simplemente 3 por 4. 3 por 4 son 12 metros cuadrados, porque tenemos metro por metro, ¿verdad? Entonces eso es el área. Entonces, ¿qué quiero hacer? Lo que acabo de calcular, pues prácticamente es el área de una cara, digamos. Y para convertirlo en volumen, simplemente lo multiplico por el espesor para jalarlo para abajo, digamos, y ya tener calculado todo el volumen de la pieza. Entonces, para calcular el volumen de la losa, pues prácticamente va a ser el área de la losa multiplicado por el espesor de la losa. Y el espesor de la losa, ya sabemos de que son 10 centímetros, que pasado a metros porque tenemos que pasarlo a la misma unidad. Es simplemente 0.10 metros, ¿verdad? 100 centímetros, perdón, un 100 centímetros es 0.1 metros. Entonces, 0.01. Entonces, eso es el espesor. Ya tenemos el área. Entonces podemos poner 12 metros cuadrados multiplicado por el espesor, que son 0.1 metro. Y eso nos va a dar 1.2 metros cúbicos, porque ahora estamos multiplicando metro cuadrados por metro, se vuelve metro cúbico, lo cual tiene sentido porque habíamos dicho que el volumen es una unidad tridimensional, ¿verdad? Entonces ya tenemos el volumen. Recordando el primer ejemplo, pues ya tenemos esta primera parte de que en este caso, pues nuestro cubito era de 1 por 2 metros. En nuestro caso es 3 metros por 4 metros por 10 centímetros. Y lo otro es simplemente tener la densidad que nosotros ya lo tenemos del concreto. Y ahora para encontrar el peso de esta losa, pues prácticamente va a ser la densidad por el volumen. Entonces, aquí ya tenemos el peso del concreto, que es bastante conocido, es 2.400 kilogramos por metro cúbico, que de nuevo significa que por cada metro cúbico de concreto reforzado pesa 2.400 kilogramos. Ahorita voy a hacer un pequeño ejercicio solo para poner en contexto cuánto es eso. Una persona pesa alrededor de 75 kilogramos, ¿verdad? Entonces, 2.400 dividido 75 kilogramos son 32. Es decir, ahí te voy a ponerlo aquí también. Es decir, si una persona pesa más o menos 75 kilogramos y el concreto sabemos de que por cada metro cúbico, es decir, un metro cúbico de concreto pesa 2.400 kilogramos, entonces un metro cúbico de concreto, voy a ponerlo aquí, va a pesar, bueno, 2.400 dividido 75 para sacar la relación, va a pesar 32 personas. Solo para que lo tengan como contexto, para que lo tengan como referencia, un metro cúbico de concreto pesa alrededor de 35 personas. Entonces, el concreto es bastante pesado, porque un metro cúbico pues es nada más que un metro por un metro por un metro. Entonces, es un cubito literal, o sea, mucho más pequeño que este cuarto, incluso mucho más pequeño que este cuarto, y pesa 30 veces lo que yo peso, básicamente. Entonces, es bastante pesado. Un metro cúbico de concreto. En cambio, nosotros aquí tenemos 1.2 metros cúbicos en este pedacito de losa, que sería como un cuarto pequeño, digamos. Entonces, para calcular el peso, wow, qué rápido terminó el tiempo. Bueno, si se cierra la sesión, simplemente la vuelvo a agregar. Buenísimo, entonces ya tenemos el volumen. Entonces, si yo quiero calcular el peso de la losa, recordando que eso va a ser la carga muerta, simplemente tengo que multiplicar la densidad
del concreto por el volumen de la losa, porque la losa es de concreto, por supuesto. Entonces multiplico 1.2 metros cúbicos multiplicado por 2.400 kilogramos metros cúbicos. Uy, solo voy a apagar mi alarma, muchas disculpas. Ahí estamos. Y sí, 1.2 por 2.400. Entonces es 1.2 por... Pueden ir haciendo los ejercicios conmigo aquí también para que tengan como referencia, ya que esas son las cosas que va a venir pues en la tarea que bueno, les voy a estar subiendo esta semana, pero también en el primer parcial, ¿verdad? Entonces 1.2 por 2.400 son 2.880 kilogramos. ¿Por qué kilogramos? Pues porque aquí el metro cúbico y el metro cúbico se cancelan porque estamos multiplicando volumen por una variable que es peso por volumen. Entonces los volúmenes se cancelan y quedamos únicamente con el peso. Y nos queda que pesa 2.880 kilogramos este pedacito de losa, ¿verdad? Que de nuevo haciendo la conversión, digamos, a personas para tenerlo como referencia. 1.2, los 2.880 dividido los 75 son 38.4 personas. Entonces, esta losa de 3 metros por 4 metros por 10 centímetros, que es prácticamente un cuarto pequeño como esto, ¿verdad? Que es solo un office. Con 10 centímetros de losa va a pesar aproximadamente 2.880 kilogramos o más o menos 38 personas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Si esto, en vez de 10 centímetros, usáramos 20 centímetros, pues lo único que cambiaría es esto, ¿verdad? Se duplicaría. Entonces, en vez de 2.880, le estaríamos duplicando, que básicamente sería 5.760 kilogramos, que en personas sería 76 personas. Punto 4. Entonces, el espesor de una losa de concreto muchas veces es lo que controla, por ejemplo, las deflexiones en voladizos o en, perdón, o en un panel de losa como este, digamos, si se vuelve muy espeso, puede ser que a veces el peso sea mucho y se empieza a deflectar mucho y eso es lo que no queremos. Entonces es muy importante tomar en cuenta esos tipos de cosas, de cuánto pesa una losa de concreto. Buenísimo. ¿Se logra entender este ejemplo antes de pasar al otro? Sí, ingeniero. Buenísimo. Solo voy a ver si por alguna razón no me dieron la noticia de que alguien entró. No. Ok, buenísimo. Si nadie tiene más dudas, paso al otro ejemplo. Nadie, ¿verdad? Buenísimo. Ok, entonces así es como se calcula el peso de una losa, ¿verdad? Ahora, pasando a otro ejemplo de cómo se calcularía de un muro de mampostería. Como este curso se trata de muros de estructuras de mampostería, pues siempre vamos a tener una losa y siempre vamos a tener muros de mampostería. Entonces ya sabemos cómo calcular el de una losa. ¿Cómo calculamos el de un muro? Si se dan cuenta, un muro, al igual que una losa, es nada más que un rectángulo en 3 dimensiones. Es un cubo aplastado, solo que vertical y la losa es horizontal. Este muro en particular tiene 3 metros de altura, que es prácticamente la altura de un piso normal, y tiene 3 metros de longitud en planta porque va al eje A. Ahí está, voy a agregar otro layer. Va del eje A hacia el eje B.
Y este muro en particular, los bloques, vamos a verlo un poco más adelante también, no se preocupen, pero los bloques vienen en ciertos espesores. Los bloques estructurales vienen perdón, los bloques estructurales de concreto, porque por supuesto hay ladrillos de arcilla también, vienen con espesores de 14 centímetros o 19 centímetros. Y ya uno modula los muros como va prefiriendo. Entonces, la pared de este ejemplo tiene 14 centímetros de espesor, que es esto aquí. Entonces, también nos han dicho de que es un bloque tipo B, que de nuevo en otras clases vamos a ver qué tipos de blocks hay y qué diferencias hay. Y ese bloque en particular pesa 1680 kilogramos por metro cúbico. Si se dan cuenta, pesa un poquito menos que el concreto, que pesaba 2400. Pues por supuesto, porque los bloques estos tienen vacíos. No son bloques sólidos, sino que tienen algunos huecos en medio donde justamente es donde metemos el refuerzo. Entonces, por supuesto, va a pesar un poco menos. Además, la mezcla de concreto que se usa para bloques tiene un poco más de agregado grueso. En cambio, las losas fundidas, digamos, o con concreto reforzado, tienen diferente tipo de mezclas. Entonces, bueno, el peso del concreto depende totalmente de qué es lo que usamos para hacer el concreto, ¿verdad? Y por supuesto que un bloque tiene un concreto un poco distinto a la mezcla que tiene una losa, ¿verdad? Una columna, una viga. Entonces, en este caso, nos han dicho que el peso del bloque es 1680. Entonces, el volumen de esta pared, el peso de esta pared, digamos, lo podemos calcular pues de la misma manera. Primero tenemos que calcular el volumen de este muro y después lo multiplicamos por la densidad y eso nos va a dar pues el peso. Entonces, pues lo hacemos de la misma manera. El área en planta de esto, digamos, si queremos ver en elevación, va a ser 3 metros por 3 metros, porque tiene 3 metros de altura y 3 metros de largo. Y el espesor va a ser 14 centímetros o 0.14 metros. Entonces, el volumen de esto, y haciéndolo en un paso, digamos, va a ser la altura por la longitud por el espesor, donde esto es la altura, esto es la longitud y eso es el espesor. Y de nuevo, recordando que para pasar centímetros a metros, simplemente es 14 centímetros por 100 centímetros, nos va a dar un metro. Entonces, 14 dividido 100 simplemente me da 0.14 metros, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabemos de que el volumen de este muro simplemente va a ser altura por longitud por espesor, que en este caso es 3 metros por 3 metros por 0.14 metros, porque tenemos que usar la misma unidad, que va a ser 3 por 3 igual a 9, y 9 por 0.14 va a ser 1.26. Entonces, este muro tiene un volumen de 1.26 metros cúbicos, que si nos damos cuenta es un poco más de lo que tenía la losa. La losa tenía 1.2, dimensiones bastante similares, ¿verdad? Solo que en vez de 3 metros aquí, cambió a ser 4, y en vez de 10 centímetros aquí, el muro es 14. Buenísimo. Entonces, el muro en sí tiene 14 centímetros, 1.26 metros cúbicos de volumen. Bueno, y el próximo paso, ya sabemos que la densidad de este peso de bloque es lo que nos habían dado, 1680 kilogramos por metro cúbico. Y para calcular el peso de este muro, pues es como ya habíamos dicho, volumen por densidad, que va a ser 1.26 metros cúbicos por 1680 kilogramos fuerzas metros cúbicos. Los metros cúbicos se cancelan y 1.26 por 1680 va a ser por 1680 2116. Pues bueno, antes de que se cortó la llamada, habíamos calculado el volumen del muro, que es básicamente altura por longitud por espesor. Nos dio 1.26 metros cúbicos, un poco más de la losa. La densidad es un poco menos que el concreto que se utiliza en la losa. Aquí es 1680 kilogramos por metro cúbico.
Es decir, por cada metro cúbico de pared, usando bloque B, pesa 1680 kilogramos. Y habíamos calculado ya el peso del muro, volumen por densidad, 1.26 por 1680, que dio como resultado, ahorita les digo porque no me recuerdo, 2116 metros cúbicos. Que de nuevo, haciendo la comparación con una persona, sería 76, 28 personas. 28.2 personas. Y no, siempre recordando que estos son pesos, o sea, son cargas, digamos, perdón. Disculpe, ingeniero, ¿Sí? ¿me escuchas? ¿Cómo es que hace la comparación con las personas? Simplemente, ahorita lo digo. Como sabemos de que esto, digamos, el peso del bloque, cada metro cúbico, vamos así, pesa 1680 kilogramos. Y yo sé que una persona aproximadamente pesa 75 kilogramos. Simplemente divido 75 dentro de 1680. Bueno, al revés, perdón. 1680 kilogramos dividido 75 kilogramos para ver cuántas veces el 75 puede entrar a los 1680, digamos. Y esta división es lo que nos da los 28.2. Entonces yo sé que puedo multiplicar 75 por 28.2 y eso es lo que me daría los 1680. O análogo a, puedo multiplicar una persona por 28 veces y eso me va a dar el peso de un metro cúbico de pared de bloque B. Ah, ok, gracias. Sí se entiende, porque si no lo puedo volver a repetir. Sí, sí, gracias. Ok. Aquí está. Admit a José. Ahí estamos. Buenísimo. Entonces, siempre recordando también de que esos son cargas muertas, es decir, esas son las cargas que es el peso propio de la estructura que también tiene que resistir, ¿verdad? Buenísimo. Entonces ya hemos calculado el peso de un muro y el peso de una losa. Ahora, ¿cómo se integraría, por ejemplo, en el peso de una estructura ya un poco más formal, ya donde tiene losas y ya donde tiene muro? Pues en este caso, voy a agregar otro layer. Esto sería la losa y este sería los muros. La losa va a estar apoyada sobre los muros de esta manera en estos puntos y el muro baja. Entonces, si se dan cuenta, aquí entre el eje A y B son 3 metros y entre el eje 1 y 2 son 4 metros. Si recordamos del ejemplo de la losa, eran las mismas dimensiones. Y también lo que podemos notar es de que la losa que vamos a estar usando también va a ser de 10 centímetros. Entonces el peso de esta losa ya lo tenemos, porque ya lo habíamos calculado. Son estos 2.880 kilogramos. Entonces el peso de la losa va a ser 2.880 kilogramos, porque ya lo habíamos calculado. Y si se dan cuenta, aquí los muros que están bordeando la losa, es decir, que están soportando la losa, están en los ejes 1A al 1B y el 2A al 2B, que es de aquí para acá y de aquí para acá. Y tienen 3 metros de longitud y 3 metros de altura y también van a ser de 14 centímetros bloque B, lo cual significa de que tiene el mismo volumen que la que habíamos calculado, que tiene la misma densidad que la que habíamos calculado. Entonces también ya tenemos el peso de uno de los muros. Entonces el peso de uno de los muros es, perdón, esto es kilogramos. Inge, Entonces, sí.
Disculpe, solo una pregunta. En cuanto al volumen del muro, ¿no afecta que no hayamos quitado lo de los agujeros? Este peso ya está tomando en cuenta ese peso de los agujeros. Por eso es de que Ah, es un poco menos que la del el concreto que usamos en losa, porque la losa sí es fundido así completo, es un sólido, y aquí hay vacíos. Entonces, este peso sí toma en cuenta ya de una vez de que no es un sólido, ¿verdad? ok, gracias. Ok. Entonces ya tenemos el peso de uno de los muros, 2116 kilogramos, y lo voy a poner aquí. Peso muro, 2116 kilogramos. Pero si se dan cuenta, pues nosotros... Ay, se me fue el chat, aquí está. Voy a abrir el chat por cualquier cosa. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos dos muros, estos uno y estos dos. Y aquí se mira también estos uno y estos dos. Lo bueno es de que son idénticos, es lo mismo. Entonces, si yo quiero calcular el peso de todos los muros, que en este caso solo son dos, simplemente multiplico mu peso muro total, digamos. Va a ser simplemente el peso de un muro multiplicado por 2. Y esto, si lo hago aquí rápido, 2116 por 2 va a ser 4232. 4232 kilogramos. Entonces, si yo pusiera un inciso, calcular la carga muerta total de la estructura, pues ustedes vendrían, eh, calcularían el peso de la losa, tal como lo hicimos en el primer ejemplo, calcularían el peso de un muro, como lo hicimos en el segundo ejemplo, multiplicarían el peso del muro por 2 para sacar el peso de ambos muros, las totales de esto y esto, y simplemente los sumarían, porque esa estructura solo tiene eso, tiene la losa y tiene los dos muros. Entonces, la carga muerta total de esta estructura va a ser carga muerta, digamos, va a ser igual a peso por losa Gracias, mami. más el peso del total de los muros, que va a ser igual a 2880 kilogramos más los 4232 kilogramos fuerzas, que va a ser eh, esto más 2880, 7112. 7112 kilogramos fuerzas. Esto es la carga muerta o el peso total de la mera estructura, o sea, el peso propio de la estructura. Que de nuevo haciendo la comparación para tener un punto de referencia de qué es esto de 7000 kilogramos. 7012 kilogramos fuerzas dividido 75 kilogramos, que recuerden que esto es el peso de una persona. Peso persona. Nos va a dar 94.8. 94.8 personas. Es decir, esta estructurita aquí, que solo tiene dos muritos y una losa así de 3x4 y que tiene 3 metros de altura, pesa casi 95 personas. Es decir, creo que el triple de lo que tenemos aquí en la clase. Tenemos 26 ahorita, que de hecho voy a ver si alguien no entró. Tenemos 26 personas, casi que 4 veces lo que pesamos todos, la sumatoria del peso de todos en esta clase, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, pues las estructuras sí son bastante pesadas y si no tomaríamos esta carga en cuenta, estaríamos, pues, desperdiciando un peso que sí es bastante considerable, ¿verdad? Eh, Creo que en uno de los cursos de sistemas estructurales vamos a ver estructuras de acero y en ese momento pues vamos a tratar de hacer una demostración de cómo es de liviano
las estructuras de acero comparado con estructuras de concreto. Las estructuras de concreto sí salen bastante pesados, son bastante pesados, por lo tanto absorben bastante sismo, que vamos a ver por qué en la otra clase. Y por eso salen un poco grandes esas estructuras, ¿verdad? Y por eso salen con tanto refuerzo, porque simplemente con su propio peso que tiene que resistir, ya es bastante pesado. Entonces, buenísimo. Entonces, esto fue el ejemplo de carga muerta. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de seguir? Todo claro, ingeniero. Buenísimo. En la tarea y en el parcial y todo eso, van a venir cosas como estas, así muy, muy sencillos. No les voy a poner nada más complicado ni nada así. Buenísimo. Ok. El otro ejemplo, como ya vimos, carga muerta. La otra carga por ver, pues es la sobrecarga muerta o la carga muerta superpuesta. Dos formas de decirlo. Si se dan cuenta, la norma lo decía como, aquí está, como cargas muertas superpuestas y algunos lo dicen sobrecarga muerta. Yo le digo sobrecarga muerta personalmente. Entonces, bueno, en este capítulo definen qué es lo que se tomaría en cuenta y hasta el final, la norma también lo que nos da como herramienta que podemos utilizar, pues es justamente una tabla con pesos de ciertos elementos comunes de que existen en las construcciones, ¿verdad? O sea, así, eso es el anexo B de la NS2, por los que no lograron verlo. Si se dan cuenta, aquí hay ciertos techos, es decir, si hay un cierto repeo o, por ejemplo, lo de los cielos falsos que muchas veces se miran en oficinas, por ejemplo, las que tienen como que franjitas con metales suspendidos y un acabado de cemento, un acabado de tabla y eso, por ejemplo. Todo esto nos dan las cargas mínimas que podríamos considerar en kilogramos metro cuadrado. Si se dan cuenta, nos lo dan ya de una vez por unidad de área. Entonces, eso sería, por ejemplo, por cada metro cuadrado de una franja de metal suspendido con un repeo de yeso, que es lo más común, es lo que siempre se mira en oficinas, por ejemplo. Cada metro cuadrado de este tipo de cielo falso pesa aproximadamente 48 kilogramos, que es como nos lo da la norma, kilogramos por metro cuadrado, ¿verdad? Pero también nos da otro tipo de acabados y otro tipo de elementos pues, considerar. Nos da tipos de revestimientos, techos y paredes, por ejemplo. Nos da algunos tipos de techos usando tejas, shingles, y también nos da, bueno, otros tipos de cosas, ¿verdad? Aquí, plywood, tejas de madera. Y también nos da tipos de pisos, por ejemplo, un acabado con concreto pómez o concreto ligero, o algún tipo de azulejo de cerámica, por ejemplo, madera dura, mármol, baldosa, ese tipo de cosas. Nos da varias como que referencias de dónde podríamos sacar ciertos pesos. Si se dan cuenta, si llegas a estar unos muy grandes, por ejemplo, un acabado de cemento, pues 153, ¿verdad? Baldose, 153 usando 51 milímetros de hormigón de piedra, etcétera, etcétera. También nos da algunos pesos de ciertos como que muros, tabiques que se tiende de usar, información de algunos blogs, etcétera. Entonces, esta tabla es bastante útil para poder tener como referencia cuánto es de que está pesando nuestros acabados, cuánto es de que, cuál es la carga que tenemos que considerar, cosas así. Para nosotros como ingenieros, esto lo utilizamos para introducir las cargas a nuestros modelos, por ejemplo, para ponerlos ahí. En caso de ustedes, una buena aplicación podría ser como que, bueno, si yo tengo una terraza o una pérgola o algún tipo de voladizo, por ejemplo,
si yo sé que tengo ciertos tipos de acabados de piedras, por ejemplo, o tengo algunos muros ahí que están en el voladizo, o tengo mucha carga adicional, que serían las sobrecargas muertas, que podrían verlos aquí, por ejemplo. Sé que voy a necesitar unas vigas un poquito más grandes en esos voladizos para poder resistirlo, por ejemplo. Si tengo un voladizo de 2 metros, 3 metros o más, y además de eso, tengo mucha carga en ello por los tipos de acabados que estoy usando, pues ya sé que lo más probable es de que me va a estar dando vigas un poco más grandes, con peraltes de 40 centímetros, 50 centímetros, 70 centímetros, etcétera, ¿verdad? Todo depende de qué tipo de carga tenemos en ello. Entonces, lo pueden usar ustedes como para tomar en referencia, para ir más o menos viendo, bueno, en esta área probablemente va a tener mucho peso. Voy a considerar en mi diseño arquitectónico que quizás las vigas van a ser un poco más grandes, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, el ejemplo que vamos a ver, solo vamos a ver un ejemplo de esto, es esto, que básicamente voy a agregar otro layer. Tenemos una losa igual. Solo una pregunta, ¿me logran escuchar bien? Porque ahorita me salió un mensaje que dice que el internet estaba inestable. Solo confirmen si me pueden escuchar. ¿Sí escucha, Inge? Buenísimo. Ingeniero, sí lo escuchamos. Gracias, Alejandra. Gracias, José. Entonces, este ejemplo, por ejemplo. Tenemos una losa cualquiera, no nos importa la dimensión o el espesor de la losa, porque lo que estamos viendo ahora es la sobrecarga, es decir, no el peso propio de la estructura, en este caso la losa, sino que cualquier cosa que va adjunto a esa losa, cualquier cosa que esa losa tiene que soportar. Y esta losa tiene dos elementos adjunto a ello. Tiene un cierto tipo de cielo falso suspendido de tabla y eso, es decir, quizás es una oficina o cualquier tipo de casa que tiene algún tipo de franja metálica con tabla y eso en medio de ellos, seguramente lo han visto. Eso es como que viéndolo desde abajo porque va a ser el techo del piso inferior, pero estando sobre el piso va a tener un acabado de madera dura de 22 milímetros, que es esto. Entonces, sabiendo esto, yo quiero determinar la sobrecarga muerta. Y si se dan cuenta, no definí dimensiones de esta losa. O sea, no dije de que aquí fuera 2 metros y que aquí fuera 3 metros, ni nada así, porque únicamente quiero que definamos la sobrecarga muerta en términos de metro cuadrado. Es decir, en términos de área, para que después podamos venir y aplicarlo a cualquier área que tenga la losa, que es normalmente como lo manejamos. Entonces, tengo uno, la sobrecarga muerta. Bueno, voy a hacer un escenario 1, donde tengo simplemente el cielo falso más la madera dura. Pues lo primero es de que tengo que encontrar el peso del cielo falso. Si recordamos, son cielos falsos suspendidos de tabla y yeso. Lo hice así y madera dura igual. Los escogí estos para que podamos ejemplificar cómo es que se usaría la tabla del anexo B de la norma, ¿verdad? No todas las cargas lo van a encontrar ahí. Muchas veces van a tener que buscar con proveedores, por ejemplo, pero lo más probable es de que sí les den las cargas en estas mismas unidades de kilogramos por metro cuadrado, que nunca se olviden, es solo como que despejarlo y tratar de entender que simplemente es cuánto pesa en kilogramos por cada metro cuadrado en área. Entonces, como esto es en área, es decir, si yo tengo, viendo esto, por ejemplo, desde arriba, si yo tengo un cuadradito de 1 metro por 1 metro y está soportando a esto, que es el cielo falso suspendido tabla y eso, pues voy a ir a la tabla y voy a buscarlo. Y si se dan cuenta, es justamente esto que estaba usando como ejemplo. Franjas de metal suspendido y un repeo de yeso que está en la sección de techos, ¿verdad?
que es un cielo falso, porque esos están colgados de celulosa, lo apoyan ahí y son metálicas las franjas que están ahí, o sea, el grid que hacen es metálica y colocan tablitas de yeso, básicamente. Y eso me está diciendo que voy a borrar todo solo para que no se mira tan sucio. Y eso lo que me está diciendo es que un cielo falso de metal suspendido con repeo de yeso pesa 48 kilogramos por cada metro cuadrado. Entonces, si yo tuviera un cuadrito de 1 metro por 1 metro y sé que está soportando este cielo falso, eh, esto tendría un peso de 48 kilogramos. Pero yo no quiero calcular el peso en sí, sino quiero calcular el peso unitario. Por eso es de que en estos ejemplos no puse las dimensiones, ¿verdad? Entonces aquí simplemente va a ser de que el peso del cielo falso va a ser 48 kilogramos por metro cuadrado, que es justamente lo que me dice la norma, ¿verdad? Es la referencia que me da de que esto pesa 48 kilogramos metro cuadrado. Y eso va a ser la sobrecarga muerta que vamos a estar manejando. El otro peso que tiene que cargar es madera dura. Que lo vamos a hacer de exactamente la misma manera. Simplemente vamos a venir a la tabla de referencia que tenemos aquí y buscar. Como es un piso, pues ya pasaríamos a relleno de piso y veamos que aquí no está todavía. Pasamos al otro, pisos y acabados de suelo. Si damos cuenta, aquí está. Madera dura, 22 milímetros y nos dice que pesa 19 kilogramos por metro cuadrado. Entonces venimos aquí y decimos, bueno, ok, la madera dura va a pesar 19, perdón, sí es 19, ¿verdad? 19, ajá, 19 kilogramos por metro cuadrado. Ok, entonces el peso total, la sobrecarga muerta, va a ser igual a el cielo falso más la madera dura, que va a ser simplemente 48 más 19, que va a ser, no me voy a poner a pensar, 48 más 19 va a ser igual a, aquí está, 67. 67 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces, nada más que eso. Si yo quiero calcular sobrecarga muerta, es decir, el peso de los componentes que tiene que cargar eso, que van a estar ahí casi que permanentes, es simplemente así, identificar qué son los elementos que hay que considerar, buscar el peso, ya sea en la norma o con algún tipo de proveedor, y simplemente sumarlos, ¿verdad? En este caso, como tenía cielo falso más madera dura, pues el peso sale a simplemente 67 kilogramos por metro cuadrado. Pero vamos a hacer un segundo escenario. Aquí estábamos asumiendo que simplemente va a tener el cielo falso y la madera dura. Sin embargo, muchas veces estas losas no solo tienen esos componentes, sino que también tiene muebles, también tiene muros tabiques. Entonces, lo que tendemos de hacer es de que, igual en la norma lo pueden buscar como referencia. En el capítulo 2 está esta sección. Tabiques y particiones. Básicamente lo que este texto dice es de que hay que tomar en cuenta de que en la planta, en cualquier planta, hay muros tabiques, es decir, muros de tabla yeso o muros de block que no son parte del sistema estructural. Es decir, un muro de tabla yeso no aporta rigidez a la estructura porque es muy poco rígido, ¿verdad?
Y un muro tabique de block es simplemente un muro que se despega de la losa o de la viga o de las columnas para no tomarlo en cuenta en el diseño estructural, que es algo que pasa muy comúnmente. Y que para tomar en cuenta esos tipos de paredes y cosas así, de que ellos recomiendan utilizar un mínimo de 75 kilogramos metro cuadrado. Hasta más allá. Depende totalmente de qué tantos muros tabiques uno tiene en su estructura. El beneficio de usar muros de mampostería como sistema estructural, como lo estamos viendo en este curso, es de que la mayoría de los muros que van a ver en la casa o edificio van a ser estructurales y van a estar considerados de una vez en la carga muerta. Es decir, como esto ya lo habíamos considerado. Entonces, no va a haber tantos muros tabiques que no son parte de la carga muerta que habíamos tomado. Entonces, en estos casos, siempre se toma un mínimo de estos 75 kilogramos metros cuadrados. Y en casos donde el sistema estructural no son muros, sino que columnas y vigas, por ejemplo, un sistema de marcos, ahí la carga de tabiques y cosas quizás se duplica a 150, porque todas las particiones de los cuartos, todos esos muros, no va a ser parte del sistema estructural principal, va a ser muros secundarios, por ejemplo. Entonces, en este caso, cuando son muros de mampostería, como sistema estructural, vamos a venir y a este peso le vamos a agregar la mínima de tabiques, que son 75 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Es decir, en cada metro cuadrado de piso, en todo el nivel, voy a asumir de que el peso de los tabiques va a ser 75 kilogramos. Entonces, de esta manera, la sobrecarga muerta va a ser 67 kilogramos fuerza metros cuadrados más 75 kilogramos fuerza metros cuadrados va a ser 66 más 75, 142. 142 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y eso va a ser la sobrecarga muerta. Para referencia, la mayoría de las casas que tendemos de diseñar y los que yo he diseñado, siempre uso una carga, casi siempre uso una sobrecarga muerta de 150 kilogramos fuerzas por metro cuadrado. A veces lo subo a 200, a veces para instalaciones hidráulicas, por ejemplo, uno suba a 300 o 500, por ejemplo. Pero como mínimo entre pisos, tiendo de poner 150 kilogramos metro cuadrado, ¿verdad? Porque es lo que he visto que casi que siempre es lo que da en las casas. Entonces, pues nada, así es como se determinaría, por ejemplo, la sobrecarga muerta. ¿Hay alguna pregunta con este proceso? ¿No? ¿Todo claro? Yo solo tengo una pregunta, ingeniero, perdone. Sí, Pedro, Habla Pedro. decime. Yo solo tengo una pregunta con respecto a los ejercicios. La mayoría de los ejercicios que haga o que nos vaya a dar, nos vamos a guiar siempre de las normas. Sí, sí, o sea, yo no les voy a poner un tipo de cielo falso, digamos, que no se encuentra en esa tabla, porque pues el objetivo no es de que ustedes puedan buscar el peso de cierto proveedor, solo es de que sepan cómo integrarlo, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de acabado que les ponga va a estar en la tabla. Ah, ya. Entonces está bien. Gracias, ingeniero. Ok, buenísimo. ¿Hay alguna otra pregunta? Buenísimo. Ok, entonces si se dan cuenta ya vimos cargas muertas y ya vimos sobrecargas muertas. Es decir, ya vimos cómo calcular el peso propio de una estructura y también ya vimos cómo calcular el peso de los elementos semipermanentes que siempre van a estar en esa estructura. A esto uno lo puede agregar muebles y todo así si quieren, pero como es bastante variable donde van a colocar muebles, es mejor hacer un análisis así, digamos, así por metro cuadrado y simplemente uno lo aplica sobre todo. Y de ahí lo único que falta son las cargas vivas, que las cargas vivas
son, si recordamos, cargas dinámicas en la estructura, cargas transitorias, y casi siempre van a ser personas. En casas siempre van a ser personas. En una torre de parqueos va a ser vehículos, por ejemplo. Pero en casas o en edificios normales, oficinas, centros comerciales, casi siempre solo van a ser la carga de las mismas personas que hay ahí, ¿verdad? Entonces, como podrán imaginar, voy a borrar esto. Y como podrán haber visto en la lectura, también hay un capítulo en las normas que da muchas recomendaciones para cargas vivas. Ahora, toda esta parte de aquí, wow, todo esto, ay, sí, mira. Todo esto son ya cosas de cómo se analiza, ya son cosas de cómo se integra en un modelo estructural, ya cómo diseñarlo y todo esto, esos impactos, esto no son, no es información que les interesa a ustedes, sino que lo que les debería interesar a ustedes, similar a como lo vimos con la sobrecarga muertas, es esta tabla. La sección 3.7, como puse en la investigación, porque tenemos una tabla que obviamente todas esas tablas vienen de muchas investigaciones, ¿verdad? De referencias. Que nos da las cargas igual kilogramos por metro cuadrado de diferentes ambientes que pueden haber. Entonces, por ejemplo, en una casa nos dan la carga mínima que podemos tomar en cuenta para balcones, habitaciones y pasillos y escaleras. Para habitaciones y pasillos nos dicen, bueno, más o menos va a haber un máximo de 200 kilogramos por metro cuadrado, que es prácticamente como 4, 5 personas por cada metro cuadrado. Es una carga bastante elevada, pero es lo que uno tiene que tomar en cuenta en los diseños. Y en los balcones esto podría subir a 300, y en las escaleras, al ser una ruta de emergencia, por supuesto también tiene un montón de personas que podrían potencialmente estar ahí. Pero también nos dan para oficinas. Pasillos y escaleras igual a 300. Las oficinas suben a 250 en comparación con los 200 de habitaciones, por ejemplo. Y áreas de cafetería, si se dan cuenta, sube a 500, que es una carga mucho más elevada. Por supuesto, todos van ahí para almuerzo. Es un punto de reunión. Hay que tomar en cuenta que puede haber más personas ahí. Y así van para hospitales, para lugares educativos, áreas de reunión, estacionamientos, por ejemplo, deportes públicas y hasta cubiertas, que esto también lo vamos a estar usando, que básicamente son techos, ¿verdad? Entonces, y aquí nos dan si la losa es de concreto, si tiene acceso, si no tiene acceso, si es una cubierta liviana, por ejemplo, si es una cubierta de zinc o de plástico, pues por supuesto no muchas personas van a estar subiendo a un techo así, entonces la carga es poca, pero en cambio si es una losa de concreto de una casa con escaleras que llegan hasta la losa, pues, por supuesto que va a haber mucha gente ahí en cierto dado caso y nos pone un mínimo de 200, por ejemplo. Y pues eso sí, se integraría casi que de la misma manera. Uno va, por ejemplo, esto es el ejemplo 1. Por ejemplo, en una distribución de casa así súper sencilla, voy a ponerlo en negro, no estoy con... Y si yo divido estos en paneles, por ejemplo, pues yo sé que el comedor, la cocina, el salón, el SS, básicamente son habitaciones en una casa. Entonces yo podría poner esta carga de 200, por ejemplo. Entonces, habitaciones y pasillos. Entonces aquí puedo venir y decir, bueno, pues en este cuadro de aquí de comedor va a tener 200 kilogramos por metro cuadrado. En esta cocina igual 200, en este pasillo igual 200, este pasillo 200, en el baño igual 200 y en salón puede ser igual 200. Pero en esta parte de aquí donde están las gradas voy a decir, bueno, no, ahí puede ser que haya más carga, entonces voy a venir y la mínima que me recomienda la norma son estos 300 de acá, por ejemplo, que son de la escalera.
Entonces, sí, entonces sabemos de que en las demás áreas va a tener 200 de carga viva, 200 kilogramos por cada metro cuadrado, y en las gradas le vamos a estar asignando una carga de 300. Entonces, como pueden ver, para la carga viva, sí lo vamos aplicando por ambiente, es decir, por cada área que hay en la casa, vamos a... Ay, no lo estoy compartiendo, lo siento. Ahorita comparto. Estamos. Ok, entonces en las demás áreas todos tienen 200 y en las gradas vamos a estar aplicando 300. Para hacer otro ejemplo, por ejemplo, no creo que llegamos a la tercera, pero el tercer ejemplo estaba muy bueno. Si no, se los grabo y se los subo, porque fue un proyecto real que hicimos en la oficina hace unos meses. Entonces, por ejemplo, aquí, igual dividiendo los ambientes. Podemos darnos cuenta que igual aquí es baño y closet, digamos que igual va a tener los 200 que dice la norma, como mínimo, ¿verdad? De habitaciones y pasillos. Escaleras, aquí va a tener 300. Y en todo el resto va a tener los mismos 200, porque esto es cuarto, eso es un pasillo. Va a estar ahí, Samantha. Cuarto 200, pasillo 200, sala 200, baño 200 y las gradas 300, ¿verdad? Esos ejemplos pues son bastante pues repetitivos, pero el ejemplo que sí les quería mostrar era este. Eso se los voy a mostrar en el PDF. ¿Dónde está? Esto. Eso es una casa real que habíamos hecho y lástima que no abría el Revit, pero podrían haber visto el 3D. Pero eso es una casa real que habíamos hecho hace unos meses. Y esto es específicamente la planta de entrepiso, es decir, el segundo nivel, digamos. Y así es como ellos tenían su distribución de, de los ambientes, ¿verdad? Y fue bastante interesante porque aquí, pues, por ejemplo, esto es un techo, no es un cuarto, es decir, ahí terminaba esta parte, aquí había una oficina abajo y el techo de esa oficina pues llegaba hasta el entrepiso de la casa. Bueno, un poco más arriba, realmente no estaba al mismo nivel. Estos eran las gradas, esto era una de doble altura, eso es un pasillo, baño, closet, dormitorio. Aquí había unos voladizos que son básicamente cubiertas, ¿verdad? Pero estos eran livianos porque eran de acero y vidrio, entonces no eran de concreto. Bajando hay más dormitorios, baños. Baños, más closets, más dormitorios, walk-in, lavamanos. Esto realmente es un walk-in closet que quedó en voladizo al final de todo porque aquí no podíamos soportarlo con estos muros porque abajo no había, etcétera. Entonces esta parte quedó en voladizo. Eso es una terraza, entonces tiene otras cargas también porque es una terraza en voladizo también, esto que está aquí. Voy a dejar que Amani entre. Entonces, y bueno, y después de esta terraza había un como barandal aquí en toda esta orilla. Y todo esto, voy a ponerle otro color, era otro voladizo, ¿verdad? Aquí había un tragaluz y el voladizo seguía hasta aquí abajo. Entonces, David. Ahí estamos. Sí, y todo esto era igual voladizo que salía del voladizo que ya estaba de estos dos. Entonces esta parte quedó en un super voladizo. Aquí había aquí había una... Mira, ahí está.
una tragaluz, como les había comentado. Entonces, esta casa, este entrepiso en sí, se presta bastante a como hacer de ejemplo de cómo se aplicaría las cargas vivas y así ya en un proyecto real, ¿verdad? Em, obviamente no nos va a dar tiempo de entrar a hacer este ejemplo. Entonces, se los voy a grabar, se los voy a subir, lo miran y que creo igual les voy a mostrar cómo se mira el 3 de la casa. Em, y quizás hoy o mañana también les voy a estar subiendo la tarea, que va a ser varias preguntas em, que van a poder hacer, bueno, las preguntas que son de los temas que vimos hoy. Em, a ver, Alejandro. Pero también va a tener ciertas preguntas de lo que vamos a ver la otra semana. Entonces, esos por supuesto no lo van a poder hacer todavía. Pueden avanzarlo, por eso se lo estoy dando desde ahorita, porque las tareas que voy a estar dando en este curso prácticamente va a ser como los exámenes. Entonces, lo que quiero hacer es de que tengan las tareas durante las clases para que miran cómo se pueden resolver, lo van haciendo junto con la clase, digamos, y para que cuando ya les dé el parcial, ya lo sepan hacer, ¿verdad? No va a ser nada nuevo, simplemente va a ser repetición de cómo resolver los problemas. Entonces, eso les voy a estar subiendo ahorita. Y, bueno, hoy o mañana. Les voy a grabar este último video de este ejemplo. Y voy a subir esta clase al YouTube y poner el link en el portal. Y cualquier pregunta, pues, me pueden escribir. Como ya saben, si alguien no está en el grupo de WhatsApp, pueden escribirle a José. Y sí, para la próxima clase sí les pido que hayan visto la clase pasada, la introducción a la sismología y verlo el capítulo 4 de la NS2, porque la otra clase va a ser ya cómo integrar un poco de las cargas sísmicas. Sí necesito que hayan visto la clase de introducción a sismología. Y pues nada, solamente eso. No sé si hay alguna pregunta. Todo claro, Inge, gracias. Buenísimo. Voy a aplicarlo como mejor. Buenísimo. Pues si no hay ninguna pregunta, entonces los veo la otra semana. Les voy a estar poniendo en el grupo cualquier noticia, cuando subo los documentos, el video, etcétera. Y cualquier cosa me pueden escribir. Tarea para la otra semana, no. Los voy a subir la tarea en esos días, pero no va a ser para la próxima semana, sino que va a ser para el viernes de la próxima. Ahí voy a poner bien las fechas. Pero para la otra clase no hay tarea en sí, solo ver el video de la semana pasada y leer el capítulo 4 de la NS2. Y solo. ¿Y el parcial para cuándo? Eso va a ser que se los voy a dar la otra semana, pero para semana y media. Es decir, va a ser un parcial que pueden llevar a casa. Entonces no va a haber una clase en específica para hacerlo aquí, sino que van a tener tiempo para hacerlo como tarea, digamos. Gracias, ingeniero. Ok. Ok, buenísimo. Entonces, gracias a todos. Ahí tengan una feliz semana y estemos en contacto. Gracias, Inge. Feliz día. Feliz día a todos. Feliz día, Inge, gracias. Igualmente, Inge. ingeniero. Feliz día.